Y ahora nos vamos al Congreso porque terminó ya el encuentro entre el líder del PSOE y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Las políticas sociales y la lucha contra el desempleo. El segundo de ellos, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El tercero de ellos, la reforma constitucional. El cuarto, la economía y la política fiscal. Y el quinto, Europa en nuestra posición en el mundo, nuestra política exterior. Debo decirles también que hemos acordado con el líder socialista a priorizar en esas negociaciones, que van a ser intensas y en muy poco tiempo, porque tendremos, pues como ustedes saben, entre 3 y 4 semanas como mucho para negociar. Vamos a priorizar la mesa o el trabajo en los dos principales problemas de España: el paro y la corrupción. Por tanto, en esas primeras reuniones vamos a abordar en el orden del día posibles acuerdos o no acuerdos en el ámbito de la lucha contra el desempleo, de las políticas sociales para quien no tiene empleo y también en el marco de los autónomos, y por otro lado en ese pacto nacional contra la corrupción y por la regeneración democrática que nosotros queremos impulsar, que sea una política de Estado, una política transversal a todos los grupos parlamentarios, pero que en esa mesa de negociación queremos poner, digamos, los puntos concretos que podrían tener ese pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática. Eso no quiere decir que no se vaya a hablar de lo otro, porque es que van a ser días muy intensos, como le digo, pero sí que queremos que en esas primeras mesas y esos primeros encuentros se priorice los dos principales problemas de España, que como ustedes saben es el paro y la corrupción. Por otro lado, también hemos hablado de la situación actual en Cataluña, y yo le he transmitido a Pedro Sánchez, pues por un lado la preocupación de Ciudadanos ante ese nuevo intento de atentar contra el orden constitucional, contra la democracia, contra las leyes democráticas, con esas leyes llamadas o mal llamadas de desconexión o de independencia que han puesto en marcha Junts pel Sí, las CUP y el Gobierno de Cataluña con el señor Puigdemont al frente. Y en esto, como ustedes saben, no hay una sola fisura entre el Partido Socialista y Ciudadanos y el Partido Popular. También tengo intención, sé que estaba en esta reunión de grupo el señor Rajoy, pero he puesto un mensaje también para que podamos coordinar una acción conjunta de Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, igual que hicimos con la declaración soberanista o la declaración independentista del pasado mes de enero, creo que fue. Y bueno, la última han hecho unas cuantas, pero las últimas que hemos actuado conjuntamente, porque creemos que en este asunto, como en otros asuntos de Estado, tiene que haber una inmensa mayoría de españoles que estén juntos y, sobre todo, 3 grupos parlamentarios constitucionalistas que defendamos la unión de los españoles, la igualdad de los españoles y la legalidad democrática. Por tanto, espero en las próximas horas hablar con el presidente en funciones para manifestarle el apoyo de Ciudadanos a recurrir esas leyes ante el Tribunal Constitucional, como ya hicimos anteriormente, y a tomar las medidas jurídicas oportunas en ese aspecto, ¿no? Por tanto, le he trasladado eso a Pedro Sánchez, que se pronunciará después de mí en esta rueda de prensa, pero que, como comprenderán, en este asunto estamos juntos, porque en este asunto Ciudadanos, PSOE y PP siempre hemos estado juntos, especialmente en los últimos meses, donde ha habido ese intento de ruptura de la legalidad democrática en Cataluña. Por otro lado, también hemos hablado de ese Consejo Europeo, importante para Europa, en el que se va a debatir las condiciones o no de esa posible salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea. Nos parece un tema preocupante y a 2 partidos europeístas como a Ciudadanos y al PSOE nos preocupa profundamente. Por tanto, también hemos hablado con el señor Sánchez que vamos a pedir, en este caso yo creo que tendría que venir voluntariamente el presidente en funciones y el Gobierno actual a un pleno extraordinario en la Cámara para tener una posición conjunta ante un Consejo Europeo de tal naturaleza. Insisto, estamos hablando de la pertenencia de Gran Bretaña a Europa. Estamos hablando de no dar pasos atrás en la construcción europea. Y un partido europeísta como Ciudadanos quiere que tengamos una posición conjunta de Estado. Y estoy convencido además que la podemos tener. Estoy convencido que, igual que pasa en Europa, donde populares, socialistas y demócratas liberales gobernamos juntos la Comisión Europea, también aquí en España tenemos que tener una posición conjunta para ese Consejo de Europa. Por tanto, el Gobierno en funciones no está solo, pero el Gobierno en funciones también tiene que dar explicaciones de la posición y acordar en una resolución del Parlamento cuál es la posición de España en ese Consejo Europeo. Así que espero que el señor Rajoy nos confirme que viene de mutuo propio, que viene voluntariamente, pero si no viniera o no quisiera venir, pues Ciudadanos y el PSOE, y supongo que otros partidos, registraríamos esa petición de comparecencia urgente del presidente en funciones, porque, insisto, es un tema muy importante. Para que sirva de precedente, otros países que tuvieron gobiernos en funciones
como pasó con Bélgica en alguna ocasión, no por comparar la situación, pero evidentemente otros países europeos también tomaron resoluciones de sus cámaras para tener una posición de Estado. Por tanto, Europa y los tratados de la Unión Europea son posiciones de Estado, no son posiciones de gobierno, y un gobierno en funciones, con más razón, tiene que tener un mandato del Poder Legislativo que sí que está funcionando y que sí que se ha puesto en marcha. Por otro lado, también hemos hablado volviendo a las mesas de negociación, del calendario. Ese calendario se pactará ya mañana en esa primera reunión entre Ciudadanos y PSOE, y en ese calendario nosotros creemos que debe ser intenso porque tenemos muy poco tiempo, así que si tiene que ser cada día, cada 2 días, lo que haga falta para ver cuáles son los puntos de encuentro en el programa y sobre todo en las reformas que podamos tener en común, y si hay discrepancias también si se pueden resolver o no y cuáles son los puntos de discrepancia. En todo caso, eso, como saben ustedes, tenemos 4 personas. Algunas de ellas me acompañan aquí hoy: Luis Garicano, Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Marta Martín, que además tendrá también un equipo de asistentes técnicos para poder debatir temas concretos, puntuales, que puedan surgir en esas negociaciones. Por otro lado, también debo decirles que ayer hablamos y nos pusimos en contacto con los portavoces del Partido Popular para abrir también esa vía de diálogo y de esa mesa de encuentro con el Partido Popular, porque hay puntos de los que vamos a hablar y de los que tiene que tener en marcha esta legislatura o un futuro gobierno, en los que el Partido Popular también tiene que formar parte, decir la suya, tener una posición de Estado, ¿no? Estoy hablando de asuntos evidentemente presupuestarios, política antiterrorista, política territorial, posible o no reforma constitucional, política económica y social. Por tanto, nosotros volvemos a recordar que no puede haber legislatura, no puede haber gobierno, sin que también, en este caso, el Partido Popular de alguna manera se le tenga en cuenta para cualquier tipo de acuerdo. No va a haber acuerdo que se mentalice todo el mundo, no va a haber acuerdo si en este caso Partido Socialista y Partido Popular no abandonan su guerra fría y entienden que España necesita acuerdos, que España necesita consensos y que España necesita una legislatura y un gobierno que ejecute todas esas reformas. Así que seguimos con la mano tendida. Supongo que la semana que viene, si todo va bien, podamos también tener esa primera reunión con los equipos de trabajo del Partido Popular y ver qué puntos de encuentro hay también con Ciudadanos y, sobre todo, puntos de encuentro transversales que afectan a la situación actual grave, tanto económica como territorial, de nuestro país. Por tanto, Ciudadanos quiere generar consenso, quiere generar pactos de Estado, quiere generar una legislatura reformista y quiere generar un gobierno que la ejecute. Esa es nuestra hoja de ruta, nuestra estrategia, que vamos a seguir las próximas semanas. Y debo decir también que el señor Sánchez, esa reunión que hemos tenido en estos minutos, esta hora larga, pues hemos tenido en cuenta que para muchas cuestiones de Estado hay que contar con todo el mundo. Y así se lo he transmitido también, que no podemos pensar que España pueda tener un gobierno porque nadie tiene mayoría absoluta, porque no hay mayorías que no tengan que contar como mínimo con alguna participación como mínimo de 3 partidos políticos. En algunos casos, algunos quieren que sean hasta 11, ¿no? Pero bueno, en todo caso nosotros nos conformaríamos con que los 3 principales partidos constitucionalistas, democráticos, que defienden la legalidad democrática, que defienden Europa, que defienden la sociedad de bienestar y la economía de mercado, pudiéramos acordar cuáles son esos puntos comunes, cuáles son esos puntos de legislatura. Y con esto también debo recordarles que Ciudadanos, lo repito aquí porque ya lo he dicho, dejamos claro que nosotros no podemos estar en un gobierno ni en un pacto de gobierno con Podemos, pero somos conscientes que en políticas transversales de Estado, en la lucha contra la corrupción, en la nueva ley electoral, en la lucha contra el desempleo o en otras políticas, claro que estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, o en la reforma constitucional, a que otros partidos políticos también puedan apoyar las políticas que lleven a cabo tanto las mayorías parlamentarias como el gobierno que pueda surgir de cualquier acuerdo. Por tanto, no es momento de ponerle vetos ni líneas rojas a nadie, es momento de acordar lo que nos une y es momento, eso sí, de ponerse manos a la obra y concretar. También le he trasladado, para acabar, al señor Sánchez que Ciudadanos, en cualquier caso de esta negociación, lo que busca es un consenso, unas reformas donde podamos estar de acuerdo con el Partido Socialista y donde se pueda también sumar otros partidos, y también un calendario de ejecución. Esto quiero dejarlo muy claro. Nosotros no solo estamos aquí hablando de una posible investidura o no, sino estamos hablando de un gobierno y de que ese gobierno funcione, de que ese gobierno gobierne y de que este Parlamento legisle. Por tanto, es mucho más lo que tenemos que hacer estos días. No es solo aritmética para una investidura. Hay que hacer un gobierno, hay que hacer
gobernabilidad, hay que hacer un Parlamento que pueda reformar y liderar esas reformas y hay que poner un calendario de ejecución de esas reformas. Ciudadanos en ningún caso se plantea llegar a ningún tipo de acuerdo, ni por activa ni por pasiva, para un gobierno donde no haya un calendario de ejecución, donde no haya unas reformas pactadas y una comisión de seguimiento de cualquier tipo de acuerdo. Lo quiero dejar claro porque, insisto, otros estarán haciendo cábalas aritméticas para la investidura y nosotros no estamos en eso. Estamos buscando la gobernabilidad, las reformas y el cambio que España pide, pero también estamos buscando que ese Gobierno pueda llevarlas a cabo y que el Parlamento lo pueda asegurar. Y nada más, estoy abierto a las preguntas. Creo que tenemos unos 10 minutos antes de que venga el secretario general del Partido Socialista. Decía hace un momento que no es posible que haya ningún pacto si mantiene la Guerra Fría, pero vemos que el que lo está buscando el pacto no ha llamado en primera ronda al Partido Popular y el líder del Partido Popular acaba de decir que no hay gobierno posible si no es el que él presida, porque ha cerrado cualquier posibilidad a otra cosa. Yo no sé si aún así usted mantiene alguna esperanza y si no la mantiene y vamos a elecciones, me gustaría que de paso me comentase los resultados de esa encuesta del CIS, aunque es un poco antigua ya. Bueno, en primer lugar, claro que tengo esperanza, si no, no estaría aquí. Y las posiciones enrocadas, maximalistas, que solo hablan de líneas rojas y nunca de puntos en común, les vaticino que van a fracasar. Que van a fracasar. Porque los españoles no nos van a permitir que nos mantengamos en nuestras atalayas, en nuestra cómoda posición de no llegar a acuerdos para hacer de España un país mejor. Así que, claro que tengo esperanza. ¿Va a ser fácil? No. Pero mire, este Parlamento, este Congreso, y ayer estaba yo precisamente en la Comisión Constitucional, donde estaban los padres de la Constitución en esos cuadros, demostraron que sí que se puede hacer política con mayúsculas, que sí que se puede poner de acuerdo a partidos distintos. Es más, que tenemos la obligación de intentarlo. Por tanto, claro que creo que las posiciones hoy, si tenemos que llegar a acuerdos, seguramente, partidos que no han cedido en nada, nosotros ya hemos hecho algo que es hablar con el PP, hablar con el PSOE, decir que no vamos a obstaculizar un gobierno, pero ahora les toca a otros bajar de esa posición máxima, sobre todo porque quiero recordar que el resultado electoral ha dicho que España pide cambios y que España pide diálogo y que nadie tiene mayoría. Es más, hay dos partidos tradicionales que han perdido, uno el 63 escaños y el otro su peor resultado de la historia. Por tanto, creo que todos los nuevos y los viejos partidos debemos aprender la lección que nos han dado los españoles en las urnas. Así que esperanza tengo, no digo que sea fácil, digo que tengo esperanza y que creo que falta tiempo todavía, que estamos con un periodo que se inician las negociaciones y que además piensen ustedes que estamos en un periodo que se abre para 3 semanas, un mes, para intentar esa investidura. Y les recuerdo además que constitucionalmente faltan 3 meses, 3 meses. Piénsenlo ustedes, imagínense la de ruedas de prensa y la de reuniones que vamos a tener que tener. 3 meses, sí, ya sé que va a ser duro para todos, para nosotros también y para ustedes también, pero y para los españoles sobre todo. Pero 3 meses de plazo para que España encuentre una fórmula de gobierno. El rey de España no nombró a un candidato a la investidura hace 3 semanas. Yo le recuerdo, y aunque parece que ha pasado mucho, fue hace 48 horas, o menos, 36. Por tanto, en ese sentido, todo va muy rápido, todo es muy intenso, y 3 meses es tiempo más que suficiente. Yo creo que incluso tendría que ser en menos tiempo, pero bueno, en todo caso, sí que creo que se puede llegar a acuerdos y poner en común lo que nos une. Y finalmente, respecto a ese CIS de principios de enero, pues bueno, confirma algo que ya venimos diciendo, que es que no le podemos decir a los españoles, os habéis equivocado votando. Los españoles han votado lo que han creído conveniente y nos han dado 2 mensajes. A los viejos partidos les ha dicho, se acabó una forma de entender la política de trinchera, se acabó la corrupción, se acabó la desigualdad, se acabó no hacer reformas en el marco político y democrático, y a los nuevos nos ha dicho, podéis ser decisivos, podéis impulsar esa hoja de ruta, pero no podéis dejar de contar con los viejos partidos. Tenéis que poneros de acuerdo. Y este CIS, en el que Ciudadanos prácticamente consigue el mismo resultado, o conseguiría principios de enero, hay otras encuestas, como saben, más recientes que nos dan incluso incremento de intención de voto, pero al margen de eso, si algo demuestra, con trazo grueso, es que el mapa político prácticamente no cambia. Por tanto, a los que hacen cábalas electorales y a los que hacen de agoreros, ¿no?, de que la única solución es volver a repetir elecciones cada 3 meses, yo les quiero recordar que aunque algunos incluso dicen en últimas encuestas nos podría ir incluso mejor, no es bueno para España. Por tanto, en ese sentido, hay que abandonar la calculadora electoral, hay que dejar de pensar en campaña y hay que pensar en España. Y eso es lo que yo creo que demuestra ese CIS y otras encuestas que prácticamente dejan inmóvil el mapa político nacional. Y el debate aquí no es si un partido tiene un escaño más o un escaño menos, sino es
que cualquier mapa que salga seguramente nos va a obligar a llegar a acuerdos. Por tanto, ¿para qué ir a septiembre, para entendernos, porque sería hasta septiembre que no tendríamos un posible gobierno, si vamos a tener un mapa muy parecido? Pues vamos a intentarlo en este periodo de 3 meses que tenemos por delante. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, señalaba usted la lucha contra el paro como uno de los principales ejes a afrontar las negociaciones. Su propuesta de un contrato único fue muy duramente criticada por Sánchez. ¿Está usted dispuesto a renunciar a ella? Y una segunda cuestión, ¿qué propuesta va a hacerle usted a Rajoy, siguiendo con la pregunta de la compañera, para que siquiera quiera hablar de esto cuando tan claramente ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere saber nada de estas negociaciones? Bueno, en cuanto a lo primero, efectivamente, el Partido Socialista criticó nuestro contrato único y nosotros el 25% de paro que llegó Zapatero con sus políticas. Eso no es ninguna novedad. Lo que es novedad es ver cuál es el punto de encuentro entre las políticas que no fueron bien ni con el PSOE ni con el PP y las políticas que proponemos nosotros, que insisto, es nuestro programa, no es el programa del PSOE, pero en todo caso sí que hay un criterio común y en ese avanzo, que es la precariedad laboral. La precariedad laboral es en España la más alta de Europa. Un 93% de los últimos contratos del último año son precarios, son contratos temporales de usar y tirar. Y nosotros queremos contratos indefinidos, contratos estables y calidad en el empleo. Y creo que en eso sí que hay margen de negociación. A partir de ahí, la fórmula jurídica de cada modelo de contrato, de cada modelo laboral, es lo que cada partido tiene que poner en la mesa y espero que mis compañeros que tienen que negociar, pues en ese punto y en muchos otros, intenten buscar si hay un punto de encuentro o no. Pero insisto, la precariedad laboral, un paro de un 21%, las cotizaciones sociales que cada vez son más bajas. Estamos en 17 millones clavados y, por tanto, necesitamos muchos más afiliados a la seguridad social. Eso es un diagnóstico compartido no solo con Ciudadanos y el PSOE, sino con Ciudadanos y el PSOE, yo creo que también en parte con gente que ha votado al Partido Popular y seguramente con gente que ha votado a Podemos. Por tanto, es un problema de España, es el primer problema y no vale decir o se hace lo que yo digo o no se hace nada. Yo entiendo que ahí los partidos tienen que negociar e insisto, el diagnóstico es claro, hay que luchar contra la precariedad y contra el desempleo. Sí. Rajoy, perdón. Bueno, nosotros de hecho ya fue Rajoy quien contactó en su día, ya después de renunciar a la investidura, quien contactó para que habláramos y yo me remití a eso y de hecho eso es lo que les he dicho, que nosotros hemos contactado ya con los portavoces del Partido Popular para que la semana que viene pueda haber una mesa de trabajo en la que se vean los puntos comunes. A partir de ahí no va a haber una mesa de trabajo ni con el señor Sánchez ni con el señor Rajoy para repartir ministerios, presidencias o vicepresidencias. Va a haber mesas para ver puntos en común. Y si hay discrepancias también. Pero insisto, tenemos que tener un poquito de altura de miras porque, insisto, hay un partido que tiene, en este caso, el liderazgo porque el rey le ha dicho que tiene que formar gobierno, que es el PSOE, y otro partido que ha renunciado a eso, pero que sigue siendo un partido necesario, un partido que tiene la mayoría en el Senado y un partido que tiene que ser un partido que sume para los temas de Estado. Yo hoy mismo les decía que con Rajoy hay que acordar una política común junto a Pedro Sánchez en la política territorial o en lo que está pasando en Cataluña o en Europa o en el pacto antiterrorista que nosotros también firmamos o en la política de estabilidad presupuestaria. Por tanto, hay muchos temas donde el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista estamos obligados a entendernos. Otra cosa es que eso cambie o no la posición del señor Rajoy, que es su posición, la de su partido, no la posición de todos los españoles, ¿no? Sí, usted en ocasiones se ha ofrecido como intermediario entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Quería preguntarle si en esta conversación con Pedro Sánchez se ha hablado de que usted pudiera en algún caso tratar de buscar la abstención del Partido Popular. Si lo han hablado, o si usted lo tendría en mente, tomar esa iniciativa. Bueno, la verdad es que por partes. Nosotros lo que queremos es sentarnos a partir de mañana, creo que el tiempo apremia y hay que empezar a trabajar ya, para ver si hay puntos en común o no con el Partido Socialista. Igual, por el camino, una pregunta que se hacía por aquí, pues hay puntos de discrepancia fuertes y no hay acuerdo, ni principio de acuerdo, ni voluntad de acuerdo. Por tanto, hay que explorar eso. Y dicho eso, si hay que explorar eso, también hay otros partidos, lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí por enésima vez, que efectivamente el Partido Popular no es un partido con el que no se pueda contar, es un partido que tiene mayoría absoluta en el Senado, es el gobierno en funciones actual y además en muchos asuntos importantes, es un partido decisivo y además que tenemos posiciones comunes. Europa, política antiterrorista, Cataluña y el desafío territorial que tenemos encima de la mesa y políticas como un pacto nacional por la educación, una nueva ley electoral, en fin, hay muchos temas en los que tenemos que contar con varios partidos. Insisto, nadie va a poder gobernar España, nadie que se olvide, si no tiene como mínimo
el apoyo, el acuerdo, el visto bueno, como mínimo de 3 partidos. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto es aritmética pura. Por tanto, en ese sentido, no es momento de ponerle cordones sanitarios a nadie, es momento de hablar y ver los puntos de encuentro, y en ese papel que usted dice, bueno, yo más que no soy intermediario, yo no voy a decidir por ellos, pero sí que estoy convencido de que el ideario, la centralidad política de Ciudadanos, las reformas que queremos llevar a cabo, pueden ser compartidas en parte, por una parte del electorado, el Partido Popular, y por una parte del electorado, el Partido Socialista. No creo que esté diciendo nada que no se conozca, ¿no? Pero en todo caso no hemos hablado de la fase, digamos, de la Z, sino de la ABC del principio, que es cómo negociar si hay puntos o no de encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha dicho que una de las prioridades del diálogo con Sánchez es la cuestión europea, la cuestión del Brexit, y consensuar una postura común, pero me gustaría un poco más de concreción. Por ejemplo, parece que la postura de la Comisión Europea es permitir que durante 4 años los ciudadanos no comunitarios en el Reino Unido no tengan acceso a las ayudas públicas. Me gustaría saber si en eso ustedes están de acuerdo. Me ha parecido entender que no se ha hablado de ley electoral en el encuentro de hoy con Sánchez. Me gustaría que me lo confirmase. Y en el debate del País, el secretario general del Partido Socialista le dijo, Albert, tu reforma, tu bajada de impuestos nos costaría 10.000 millones de euros y ya me explicarás de dónde lo sacamos, a no ser que apliquéis copagos. Me gustaría saber si se lo ha explicado y si Sánchez lo ha entendido. Gracias. Bueno, en primer lugar, no hemos hablado de los debates electorales ni de todo lo que dijimos en los debates electorales, porque entonces no habría ni Parlamento, ni Gobierno, ni mesas de negociación, ni nada. Sería imposible. De hecho, algunos hasta se insultaron. Por tanto, imagínense hasta qué punto sería factible. Por tanto, no hemos hecho valoraciones ni de titulares ni de debates electorales. Sí que, insisto, hemos dicho que el empleo y la corrupción son los dos principales problemas de España. Y la precariedad y la alta tasa de desempleo, especialmente entre jóvenes, mujeres y gente mayor, es precisamente un problema muy grave todavía que agrava la situación. Esa es una de las primeras cuestiones que vamos a abordar. En cuanto al tema de la posición en Europa, no hemos concretado porque es lo que tenemos que concretar en ese debate. Y si hay una posición conjunta de Estado, no sea la posición ni del Partido Popular seguramente solo, porque no puede, ni del Partido Socialista solo, de Ciudadanos. Tenemos que consensuar. Y yo ya les avanzo que nuestra posición es europeísta y no de negociar, en este caso, país por país, condiciones diferentes para que me salga mejor un referéndum. Aquí ha habido un gobierno que ha decidido convocar un referéndum y tiene que asumir las consecuencias de ese referéndum. Igual que convocó también para que saliera Escocia, y también nos costó un buen susto en las bolsas, en la economía y en la estabilidad de Europa. Por tanto, Europa, a mi juicio, la Comisión Europea, donde, por cierto, hay 4 comisarios de nuestro grupo parlamentario, 4 comisarios demócratas liberales, la posición tanto de nuestro grupo europeo, que ya es conocida, como la nuestra, es que nosotros no vamos a hacer una especie de menú a la carta para cada país de Europa en el cumplimiento del marco europeo. Dicho eso, por supuesto que la posición que tenga Ciudadanos pues es importante, pero no es decisiva o determinante, porque el PP o el PSOE en esto, si tiene que haber una posición conjunta, son mayoría. Por tanto, queremos debatir eso. Espero que Mariano Rajoy venga al Congreso a explicarlo y a pedir apoyo, y el apoyo lo tendrá si la posición es consensuada, ya les digo, pero queremos saber, es un tema fundamental para la construcción europea, no es un tema menor. Por cierto, hay otro tema que es el de refugiados, que también se va a debatir, donde nuestro grupo también ha tomado posición y otros grupos de la Cámara, ¿no? Por tanto, insisto, tiene que debatirse. Nuestra posición en Europa ha sido clara, que es no hacer menús a la carta para cada país, y sobre todo no abrir la vía de la vuelta atrás en Europa. Esta vía que Podemos defiende, o Le Pen defiende, o ahora defienden algunos euroescépticos en Inglaterra o en Reino Unido, es una vía que abre la caja de Pandora a que cada país, en cada momento, según la situación local o doméstica, pueda estar cuestionando cada día todos los pasos que hemos dado en 50 o 60 años en Europa. Por tanto, Europa no tiene marcha atrás, Europa solo tiene marcha adelante, hacia adelante, y solo tiene pasos adelante. ¿Que los damos más lentos o más rápidos? Se puede debatir. Que demos pasos atrás y desmontemos la Unión Europea, o que los países empiecen a salir, o que los ciudadanos de esos países dejen de tener ciudadanía europea o derechos en Europa, yo creo que no está no se baraja, por lo menos por Ciudadanos, y creo que tampoco lo dirán ellos en otros partidos españoles. Sí, ley electoral está dentro de ese segundo punto prioritario, que es regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Ahí dentro está la ley de partidos, ahí dentro está la ley electoral, ahí dentro están los indultos, ahí dentro estarán los aforamientos, en fin, todo lo que nosotros ya les hemos explicado, pero insisto, para no debatir o poner aquí encima todo el programa de Ciudadanos, pues como entenderán, son líneas de actuación, y las mesas de negociación son las que tendrán que ir acordando, ¿no? Vamos a ir acabando, María Antonia, una pregunta más.
Sí, señor Rivera, si finalmente se ponen de acuerdo en esas mesas de diálogo que arranca mañana y consiguen acuerdos de líneas programáticas, ¿usted condicionaría su apoyo a Sánchez a que en ese acuerdo también esté el Partido Popular, si sería necesaria su abstención? ¿Y hasta dónde está dispuesta a dar su apoyo? Porque siempre le hemos escuchado que estaría en la abstención. ¿Pasaría al sí? Bueno, la última pregunta no ha cambiado nada, por tanto no voy a responder por enésima vez en esta Cámara. No me lo estoy planteando, ni lo estamos hablando, ni se ha hablado, ni está en nuestra hoja de ruta. No es nuestra posición y ya lo saben. Pero, dicho eso, no es que yo considere que el Partido Popular debería estar o no. Es que no se puede avanzar sin que el Partido Popular de alguna manera participe. Les recuerdo que la mayoría en el Senado es del Partido Popular. Es lo que han votado los españoles, que tampoco se han equivocado. Hay que respetarlo. Por tanto, si la mayoría absoluta es del Partido Popular, y si para temas transversales el Partido Popular es necesario, si alguien piensa que puede gobernar de espaldas y sin contar con 7 millones de votantes, pues creo que no le van a cuadrar las cuentas. Por tanto, en ese sentido sí. Y la otra parte, como ustedes saben, nosotros no la contemplamos y además hemos dicho claramente que si Podemos participa de un acuerdo de gobierno, pues nosotros con su política económica, digamos, a la griega o a la venezolana, o con su política de ruptura de la soberanía nacional y de referéndums, fíjese lo que está pasando en Cataluña, como para meter a Podemos en el gobierno de España. Pues fíjese, necesitamos unión y hacer cumplir las leyes como para meter un ministerio de multinacionalidad, como he dicho, multiculturalidad, no plurinacionalidades, que ya me lío con tantos nombres nuevos y tantos inventos. Entonces, mire, no puede haber un ministerio que se dedique básicamente a trocear la soberanía nacional. El ministerio que necesita España es el que luche contra el paro, contra la corrupción, para reformar el sistema electoral, los principales temas de España. Y un problema para España hoy es la unión y la igualdad. Como entenderán, no vamos a apoyar de ninguna manera un gobierno donde Podemos participe y además ponga sus condiciones, como en este caso la política de ruptura territorial o una política económica desastrosa como la que proponen, que supondría salir de los criterios de convergencia europea, salir de los criterios del Pacto del Euro e ir al modelo, digamos, del gobierno Syriza, que, como ustedes saben, no es el mejor ejemplo de la economía europea. Sí, gracias. Ha dicho usted, señor Rivera, que no es momento de ponerle vetos ni líneas rojas a nadie, pero cierto es que lo hay de Sánchez al PP y de usted a Podemos. Querría saber si eso fue objeto de debate en la reunión que han mantenido, si usted le ha pedido a Sánchez que relaje su veto y viceversa. Y sobre la segunda pregunta, sobre el tema de Podemos, muy concretamente, si las negociaciones suyas van bien con el PSOE y llega a un acuerdo sobre el programa que dependa de la sección de Podemos, ¿eso es un pacto que usted descarta hoy? Gracias. Bueno, yo entiendo que si Podemos, sin mover ficha, ya se ha repartido el gobierno entero, imagínense si se abstienen lo que pueden pedir. Entonces, por tanto, a nadie se le escapa que Pablo Iglesias, precisamente, y su partido piden, y legítimamente. Y si alguien piensa que Podemos va a participar de un acuerdo de gobernabilidad sin pedir nada a cambio, por amor al arte, pues evidentemente ni ellos, ni Esquerra Republicana, ni Convergencia. Ya les conozco yo además, Esquerra Republicana y Convergencia, que siempre piden mucho, incluso lo que no es suyo. Entonces, por tanto, en ese sentido lo descarto, porque es que no se me ocurre pensar que Podemos deje de ser Podemos. Si Podemos se convierte en un partido europeísta que defiende un modelo económico como el de los mejores países de Europa, si Podemos da marcha atrás en su política de ruptura del Pacto del Euro, si Podemos deja de tener la petición de referéndums independentistas, en fin, no sería Podemos. Por tanto, como yo no voy a ni pretendo decirle a Podemos cómo tiene que ser su ideario, ya cuento que Podemos va a pedir todo eso y, por tanto, lo descarto absolutamente. Pero insisto, no por línea roja Podemos, sino porque la unión de los españoles no se debate en un pacto de gobierno, porque el artículo 1 de la Constitución no se discute ni se negocia y porque el modelo económico y social de Europa, que nos ha dado éxito en los últimos 50 o 60 años, no tiene marcha atrás. Ni por la vía de euroescepticismo, ni por la vía de populismo. Así que, en ese sentido, nuestra política económica es claramente, y queremos que sea homologable a las mejores naciones de Europa. Y eso no es compatible con ese modelo. Por tanto, insisto, está bien hacer hipótesis, pero la realidad es que si Podemos, antes de decir nada, ya ha pedido la vicepresidencia y 7 ministerios y 4 grupos parlamentarios y 3 referéndums, pues imagínese usted cómo encima tengan que mojarse. Pues oiga, va a ser claro que no lo contemplo ni... vaya, el señor Sánchez sabe lo que pienso sobre eso y el señor Sánchez sabe que Ciudadanos no va a ser compatible no con Pablo Iglesias ni Podemos, sino con la ruptura de España o con la salida del marco económico y social que nos ha dado prosperidad y libertades en los últimos 40 o 50 años. ¿Estamos? Bueno, muy bien, muchas gracias y buenas tardes.